estudiante Rier, nuestra nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de matemática, hoy con el tema media aritmética, dirigido para alumnos del quinto grado de educación primaria. Vamos allá. La media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética, en este caso, o promedio, o también simplemente llamada la media, es una medida de tendencia central que se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el número de datos. En otras palabras, al decir promedio, significa que vamos a sacar un número nosotros, ¿ok?, que esté al mismo nivel de todos. Así como, por ejemplo, nosotros queremos hallar, si preguntamos a nuestros compañeros las edades de todos, no todos vamos a coincidir. Para poder sacar un promedio, sumamos todas las edades y lo dividimos entre la cantidad de personas que hemos preguntado. A eso se le dice promedio. Y obviamente aquí, en este capítulo, vamos a ver, obviamente trabajando con algunos datos de repente, obviamente acomodados en algunas tablas. Por ejemplo, a continuación nos muestra la cantidad de libros leídos de un grupo de 15 niños y niñas de un mes. Cada niño tiene obviamente una lectura diferente y cada uno ahí tenemos obviamente los libros que han leído. Para poder sacar el promedio de libros leídos tendremos que sumar toda la cantidad en total, todos. Ahí sería 3 más 2 más 3 más 3 más 2 y absolutamente toda la suma de los libros entre la cantidad de niños. ¿Cuántos niños hay? Hay 15 niños en total. Entonces nos saldría la suma total 45 sobre 15 resulta 3. Quiere decir que por cada niño el promedio es que hayan leído 3 libros de esa manera. ¿Ok? Obviamente tú sabes que la media aritmética o promedio solo se obtiene de variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque necesitamos un número para poder obviamente acá sacar una respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si es que nos dan una tabla de frecuencias? Obviamente en la tabla de frecuencias me van a dar, obviamente, un número, y este número va a ser, obviamente, en este caso, un objeto o algo, y también me pueden dar la cantidad de veces que se repite ese mismo objeto. A eso se le llama la frecuencia. Entonces, profesor, y si utilizamos esta tabla, ¿cómo sería? Bueno, acá tendríamos que multiplicar. Por ejemplo, el doctor Alarcón hizo un registro del número de consultas que hizo diariamente durante 10 días. ¿Cuál es el promedio de consultas por día? Dice, en este caso, número de consultas, 10. Número de días que hizo esa consulta, 2 días. Número de consultas por día, 6. Número de días, 3. O sea, quiere decir, en primer lugar, ¿cómo se leen estos números? Dice que ha hecho 10 consultas por día, pero 2 días ha hecho esa cantidad. O sea, en realidad, ¿cuántas consultas habrá hecho? 10 por 2, 20. El otro, ¿cómo sería? Dice, quiere decir que en 3 días ha hecho 6 consultas en ese mismo día. ¿Cuántas consultas ha hecho? 18, 6 por 3, 18. En la siguiente, en 3 días ha hecho 8 consultas por cada día. ¿Cuántas habrá hecho? 3 por 8, 24. Y por último, 4 por 2, 8. Como nos preguntan el total de consultas por día, tendría que cosa nosotros multiplicar cada uno y eso me daría el total de consultas entre la cantidad de días, que viene a ser 10. Entonces si multiplicamos 10 por 2 más 6 por 3 más 8 por 3 más 4 por 2, eso me da 70. Entre la cantidad de días entre 10 me resulta 7. Quiere decir que el promedio es 7. ¿Cómo se interpreta? Quiere decir en este caso que 7 es en este caso las consultas por días en promedio. Eso siempre y cuando tengamos una tabla de frecuencias, obviamente. Vamos a unos ejemplos directos. A 10 personas le preguntaron cuántos pisos tienen sus edificios donde viven. Estas son las respuestas de las 10 personas. ¿Cuál es el promedio del número de pisos? Bueno, obviamente tenemos que sumar todo y dividimos entre 10. Si sumamos todo nos resulta 70. Entre 10, 7. ¿Cómo lo obtuviste? Lo acabo de decir. Sumamos el total de pisos y lo dividimos entre la cantidad de personas. Eso siempre y cuando me den obviamente los datos en forma lineal. Pero si me dan como una tabla, por ejemplo como el ejercicio anterior, ¿qué tenemos que hacer?
Me dice acá, por ejemplo, en la siguiente tabla muestra diferentes cantidades de kilogramos de papa vendidas en un mercado mayorista. ¿Cómo determinarías la media aritmética de los kilogramos de papas vendidas? Bueno, haríamos lo siguiente. Quiere decir en este caso que en 100 kilogramos de papa dice que se han vendido, bueno, 25 veces esa cantidad. Entonces, ¿cuántos kilogramos se han vendido en total? 100 por 25. Y acá 105 por 15. 110 por 35. 115, ¿no? ¿Cuánto se ha vendido? 25 veces, o sea, es un producto. 115 por 25. Si sumamos todo esto y lo dividimos entre el total de cantidad 100, nos va a resultar, obviamente, el valor de 108. Quiere decir que si sumamos el producto de kilogramos por la frecuencia y lo dividimos entre el total, que es 100, nos va a resultar la cantidad promedio de kilogramos, obviamente, ¿no?, de papas vendida en todo el día, ¿no? O en la cantidad de días, obviamente, que nos estén diciendo en el ejercicio. Para poder verlo, obviamente, de forma un poco más pictórica, tenemos acá un ejercicio. Las niñas y los niños de quinto grado de primaria se repartieron la tarea para recolectar papeles, para reciclar y colocarlos en bolsas, que luego serán puestas en cajas de igual peso. La tabla muestra esas cantidades. A ver, quiere decir que hay, obviamente, 6 bolsas, obviamente, con 3 kilos cada una. 5 bolsas con 4 kilos cada una. 2 bolsas con 5 kilos y 2 bolsas con 6 kilos. Si yo quiero saber, obviamente acá, el promedio, obviamente el peso promedio de las bolsas, primer paso, queremos saber cuántas bolsas hay. Sumamos, pues, ¿no? 6 más 5 más 2 más 2, 15. Lo primero es que hay 15 bolsas. Pero ahora sí podemos hallar el promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Hay 6 bolsas de 3 kilos, 5 bolsas de 4, 2 bolsas de 5 y 2 bolsas de 6. Para poder hallar, obviamente, el peso total, multiplicamos 3 por 6, más 4 por 5, más 5 por 2, más 6 por 2. Aquí está. Entre 15, para que me salga el promedio de kilogramos de cada bolsa. Si multiplicamos arriba, obviamente, y sumamos al mismo tiempo, nos resulta 60. 60 de 15 a 4. Quiere decir en este caso que la bolsa promedio tiene un peso de 4 kilogramos de papeles para reciclaje. Ahí está. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando tenemos, obviamente, por acá una tabla de frecuencia. ¿Ok? No es difícil, pero sí hay que tener un poquito de cuidado y no equivocarnos con los números en la hora de hacer las respectivas operaciones. Muchísimas gracias por su atención. Haremos más ejercicios en clase. Nos vemos.